Y vamos a hablar de las presunciones, ¿no? En la nueva ley procesal del trabajo. Vamos a ver. Algunas ideas iniciales que son importantes, ¿no? Como sabemos, las presunciones son sucedáneos de los medios de prueba o de los medios probatorios, ¿no? Y coadyuvan, o sea, sirven, ¿no? Para generar convicción en el juez, ¿no? Esa es un poco la idea. Las presunciones tienen como finalidad, digamos, última, aunque sea redundante, formar convicción en el juez. O sea, son sucedáneos justamente por eso de los medios de prueba. Tratan de darle herramientas, le dan herramientas al juez para formar una mejor convicción respecto a los hechos del caso, ¿no? Si nos queremos poner un poquito más teóricos, ¿no? Decimos que la presunción es una inferencia teórica que sobre la base de premisas que se afirman verdaderas, llevan a una conclusión que también se afirma verdadera, ¿no? Una regla de presunción que se fundamenta en un juicio de regularidad, normalidad o probabilidad verdadera es presumible. La propia palabra nos ayuda, ¿no? ¿Qué es una presunción? Vamos a ver, vamos a analizar las presunciones legales y las presunciones judiciales, pero básicamente podríamos ir diciendo que las presunciones nos permiten a partir de hechos conocidos arribar a al conocimiento, ¿no? Valga la redundancia nuevamente, de hechos que la ley o el juez va a dar por ciertos o presumiblemente ciertos o cercanamente ciertos, ¿no? Como lo vamos a ir desarrollando. Y esto, claro, tiene todo un desarrollo en la nueva ley procesal del trabajo. Insisto, las presunciones van a ayudarle al juez a formar convicción como sucedáneo de los medios de prueba, pero las presunciones en realidad lo que van a permitirnos es generar inferencias probatorias, a partir sobre todo de hechos conocidos, a partir de los cuales llegaremos a tener por ciertos, en algunas circunstancias, otros hechos que no son conocidos, pero la ley o el juez va a dar por ciertos. Y como todos ustedes saben, existen básicamente, más allá de algunas otras clasificaciones, dos tipos de presunciones, las legales y las judiciales, ¿no? Y vamos con la primera, ¿no? Con las presunciones legales. Y es que la ley, en determinados casos, y ya vamos a ver que hay casos puntuales en la nueva ley procesal del trabajo, va a establecer esta ficción jurídica. Esto es porque es una ficción, ¿no? O sea, este hecho de dar por cierto un acontecimiento o una circunstancia en la realidad no acreditada, pero a partir de otro hecho sí conocido, se va a llegar a esa inferencia, ¿no? A esa inferencia probatoria, es una ficción, porque no es cierto necesariamente que haya sido acreditado con algún medio de prueba directo, por ejemplo, porque si con medios probatorios directos no necesitaríamos las presunciones, porque sabemos que la regla general es que las partes acrediten los hechos que alegan. Las presunciones van más allá de eso y da herramientas al juez para crear ficciones jurídicas según la cual va a considerar por cierto un hecho, que un cierto hecho se ha producido, prescindiendo de la prueba que lo sustente. Vamos a ver, conforme vamos desarrollando esta sesión, cómo es que esto se puede digerir mejor, ¿no? O sea, ¿cómo es esto que se va a dar por cierto un hecho que se ha producido prescindiendo de la prueba? Vamos a eso. Respecto a las presunciones legales, todos ustedes también conocen que podemos dividirla en dos, ¿no? Hay supuestos, hay circunstancias, hay descripciones de la realidad o situaciones fácticas que la ley, ¿no? Considera que deben ser tomadas por ciertas sin admitir prueba en contrario. Por ejemplo, y a esto le llamamos, como ustedes conocen perfectamente, una presunción iures de iure, ¿no? Es decir, se considera que determinada circunstancia es cierta sin poder admitir prueba en contrario. Nuestro sistema jurídico trabaja con una presunción iuris de iure muy conocida por todos nosotros, y es la presunción de que los ciudadanos conocen las normas jurídicas. Sin esa presunción, iure de iure, no podríamos tener un sistema jurídico, ¿cierto? Porque cualquier persona podría decir,
Yo cometí un delito, por ejemplo, porque no conocía realmente que eso era un delito. Alguien podría decir, en el caso laboral, yo no pagué las gratificaciones legales como empleador porque no sabía que las tenía que pagar. Es imposible hacer funcionar un sistema jurídico sin esta presunción, ¿cierto? Y es una presunción incuestionable, no admite prueba en contrario, ¿ok? Y hay algunas otras más, pero en realidad la mayoría no son iuris et de iure, sino son las siguientes presunciones que vamos a ver. Hay otras presunciones legales que la ley únicamente da por probable, presumible, con un alto grado de posibilidad de que ha ocurrido un hecho, salvo que una de las partes acredite lo contrario. Entonces, a diferencia de la presunción iuris et de iure, en el caso de la presunción que estamos hablando en este momento, estamos hablando de una presunción iuris tantum, ¿no? Y claro, esto supone, y esta es la fórmula jurídica que utiliza usualmente la ley. La ley usualmente va a utilizar este tipo de presunciones iuris tantum, a través de las cuales se da por altamente probable un hecho, ¿no? Eh, Perdón, creo que hay un micro prendido. Gracias. Eh, Pero, insisto, no olvidemos que hay otras presunciones, las iures et de iure, sin las cuales no podríamos, sinceramente, hacer funcionar ningún sistema jurídico. Hoy nos interesan las presunciones iuris tantum, ¿no? Y en particular una que vamos a trabajar bastante hoy. Para seguir avanzando, las presunciones entonces buscan siempre salvaguardar un bien jurídico que se encuentre detrás y que al ordenamiento jurídico le parece suficientemente relevante para cubrirlo con el manto de la presunción. Si nos damos cuenta, al usar las presunciones y al quitar de alguna manera la obligación o la carga de acreditar determinado hecho porque vamos a presumirlo, realmente lo que hace el legislador es tratar de sustentar o salvaguardar determinado bien jurídico. Siempre va a haber un bien jurídico detrás de cada presunción, porque es la única manera de justificar además su aplicación en el derecho procesal. Si no hubiera un bien jurídico detrás, esa presunción sería inconstitucional, porque la idea es que esta exoneración de alguna manera o redistribución de la carga de la prueba que se va a hacer en favor de uno en perjuicio de otra parte procesal, se hace exclusivamente porque estamos tratando de salvaguardar un bien jurídico. Es importante entender esto porque solo a través de estas premisas es que se justifica la existencia de las presunciones en nuestro sistema jurídico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la presunción iuris et de iure, ¿cuál sería el bien jurídico que se está tratando de justificar al no admitir prueba en contrario de que todas las personas conocemos, todos los peruanos conocemos del sistema jurídico, de las normas legales? Obviamente, el bien jurídico es el normal funcionamiento del derecho de nuestro país, si no, sería muy sencillo eh, salir bien librado de cualquier obligación, de cualquier índole, ¿no? Penal, tributaria, laboral, la que fuere. Bueno, habiendo hecho esta breve pero necesaria introducción sobre las presunciones, muchos se preguntarán, oye Dante, ¿y cómo utilizamos las presunciones legales en la nueva ley procesal del trabajo? Bueno, el artículo 23, numeral 2 de la nueva ley procesal del trabajo incorpora, creo yo, desde mi punto de vista, la presunción legal más importante en materia laboral. Tan importante es que le ha dado un nomen juris especial, ¿no? Que es la ya conocida presunción de laboralidad. ¿Qué nos dice la presunción de laboralidad? Que si quien se dice, o sea, el prestador de servicios acredita que tenía una prestación personal, la ley va a presumir que estamos frente a un vínculo laboral a plazo indeterminado. Es decir, considera con gran valor el derecho fundamental al trabajo y para desdecirlo se tendrá que probar en contrario.
A ver, vamos a tomarnos algunos minutos aquí. ¿Cuáles son los elementos del contrato de trabajo? Para poder desarrollar la presunción de laboralidad tenemos que hacer este desarrollo, ¿no? Más allá de las disquisiciones teóricas que podríamos hacer sobre los elementos esenciales o no esenciales del contrato de trabajo, lo cierto es que hay tres elementos que van a determinar si una prestación de servicios es laboral o está fuera del derecho del trabajo. La primera es la existencia de una prestación personalísima, ¿no? Siempre que digo esto en clase, pues a veces pasa desapercibido, pero la prestación que se realiza en el derecho del trabajo, que le importa el derecho del trabajo, es una prestación personalísima. ¿Qué significa una prestación personalísima? Significa que el trabajador y nadie más que el trabajador es el único que puede prestar los servicios. Entonces, si tenemos un caso en el que alguien estaba, por ejemplo, por recibo por honorarios y alega que era trabajador y inicia una reclamación judicial en este sentido, supongamos que se acreditara en el proceso que este trabajador, o quien se dice trabajador, tenía la posibilidad de ser reemplazado por cualquiera de sus amigos. Supongamos que el prestador de servicios decidía libremente no ir a trabajar determinados días y era reemplazado por su primo, por su amigo, por su hermano, por quien sea. ¿Estaríamos hablando de una prestación personal? No, estaríamos hablando de una prestación de servicios. La prestación que le interesa al derecho del trabajo es una prestación personalísima. El siguiente elemento del contrato de trabajo es la remuneración, es decir, el pago de una contraprestación como consecuencia de los servicios brindados. Y claro, si bien es cierto, hay algunos servicios que podrían no ser remunerados, son casos muy puntuales, ¿no? Muy excepcionales, ¿no? ¿Qué casos se nos podrían venir a la mente? El caso de los trabajadores voluntarios, ¿no? Por ejemplo, en el INEM, por ejemplo, hay voluntariado, ¿no? Hay personas que hacen trabajo voluntario para ayudar a las personas con cáncer. Entonces, ¿esas personas reciben una remuneración? No. ¿Hay bomberos que son voluntarios? ¿Reciben una remuneración? No. Pero el 99.9% de los servicios que se prestan son remunerados, ¿cierto? Y finalmente, el tercer elemento del contrato de trabajo es la subordinación, que es el elemento, digamos, central, nuclear, determinante. Si alguien recibe órdenes, si alguien es sancionado, si alguien es felicitado, si alguien tiene un horario de trabajo, si a alguien le regulan cómo realizar su prestación de servicios, estamos hablando de que esta persona está subordinada. ¿Por qué nace la presunción de laboralidad? Regresando, ahora sí regresemos a la presunción de laboralidad. Hasta antes de la vigencia de la nueva Ley Procesal del Trabajo, para quienes no lo recuerdan, la nueva Ley Procesal del Trabajo está vigente desde el año 2010 en algunos distritos judiciales, en Lima desde el año 2012. Entonces, ya tiene buen tiempo entre nosotros. Pero, ¿qué pasaba antes del 2010? Pongámoslo así. La ley 26.636, que era la ley procesal del trabajo, vigente aún en algunos pocos distritos judiciales, establecía que si alguien no se le había reconocido su condición de trabajador, es decir, era un locador de servicios, realizaba servicios no personales, o por órdenes de servicio, o simplemente giraba recibos por honorarios, y esta persona consideraba que era un trabajador, ¿qué cosa tenía que acreditar esta persona que alegaba que había sido trabajador y que le debieron pagar sus beneficios laborales? O sea, sus gratificaciones, ETS, vacaciones, asignación familiar, utilidades, etc. Tenía que acreditar los tres elementos del contrato de trabajo. Tenía que acreditar la prestación personal, tenía que acreditar la remuneración y tenía que acreditar el elemento más dificultoso. ¿Cuál era? La subordinación. ¿Qué venía pasando en la Ley Procesal del Trabajo que inspiró al legislador a crear la presunción de laboralidad? Que en muchísimos casos, y en esos años yo tenía la oportunidad de ser asistente de juez, veíamos expedientes en los que el trabajador, o quien alegaba haber sido trabajador, obviamente,
Lo único que tenía era sus recibos por honorarios, por ejemplo, pero no tenía la posibilidad de acreditar, por ejemplo, algún memorándum, alguna llamada de atención, algún correo donde se reglamentara sus labores o se le indicara que tenía un horario de trabajo, etc. Porque no necesariamente las personas prestan sus servicios pensando o maquinando que algún día, cuando se vaya de la empresa, va a tener que demandar, ¿cierto? Claro, alguno más precavido lo podría hacer, pero digamos, no es que uno está trabajando pensando que en algún momento lo van a despedir y si me despiden, ¿qué pruebas necesitaré? No, no, uno no vive así, ¿no? Pero lamentablemente pasaba. Entonces, ¿qué sucedía? El trabajador solo tenía sus recibos por honorarios y no tenía nada más. ¿Cómo se declaraban estas demandas? Infundadas, ¿cierto? Infundadas. El trabajador no tenía el caudal probatorio suficiente para poder arribar a formar convicción en el juez. Entonces, ¿qué nos dice la presunción de laboralidad que, que rompe un poco lo que estamos conversando hasta este momento? Nos dice, oiga usted señor que alega que es trabajador y que ha sido un prestador de servicios, ya no se preocupe, usted ya no tiene que acreditar estos tres elementos del contrato de trabajo, sino que le dice, usted, vamos, y justamente para eso utiliza la herramienta de las presunciones. Si usted acredita la prestación personal, dice la presunción de laboralidad, el juez tendrá que presumir que ha existido un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Es decir, exoneraría, entre comillas, porque vamos a seguir desarrollando este tema, exoneraría, entre comillas, la carga del trabajador de acreditar la remuneración y la subordinación. ¿Ok? Esa es la forma de entender la presunción de laboralidad tal cual está diseñada en nuestro sistema jurídico. Vamos a ver que jurisprudencialmente esta presunción de laboralidad se le ha hecho algunos, digamos, algunas precisiones que va a ser fundamental tenerlas en cuenta. Entonces, podemos decir que la presunción de laboralidad es consecuencia directa e inmediata del reconocimiento por parte del legislador de la prevalencia en los hechos de la prestación personal, remunerada y subordinada de servicios y por consiguiente de su poder deber de garante de las normas laborales. Pero aquí viene otro argumento más interesante. La presunción de laboralidad tiene como argumento jurídico el fomentar la vis atractiva del derecho del trabajo. ¿Ok? Es decir, perdón, creo que alguien está con el micrófono prendido, no sé si lo podrían apagar porque me parece que... A ver, doctor. Continúe, sí, sí. Sí, gracias, gracias. La presunción de laboralidad tiene como argumento jurídico fomentar la vis atractiva del derecho del trabajo. Es decir, el legislador hace una apuesta. ¿Cuál es esta apuesta? De presumir justamente que la mayoría de relaciones jurídicas donde hay una prestación de servicio será laboral, salvo que se pueda acreditar lo contrario, ¿no? La presunción de laboralidad es una presunción juris tantum, no es una presunción juris de jure. Entonces puede ser materia de controversia por parte, en este caso, del empleador. Pero lo que quiero entender es que la presunción de laboralidad tiene como sustento básicamente esta vis atractiva del derecho al trabajo, es decir, que se trate de considerar casi por defecto que toda prestación de servicios es laboral, salvo que se pueda acreditar lo contrario. Entonces, claro, obviamente esta apuesta del legislador va en desmedro de las normas civiles y mercantiles. ¿Por qué? Si usted celebra un contrato de locación de servicios, el contrato de locación de servicios es un contrato nominado, regulado en nuestro Código Civil. ¿Por qué tendría que el derecho del trabajo tener algo que ver con el contrato de locación de servicios? Bueno, tiene mucho que ver porque lamentablemente el contrato de locación de servicios se ha utilizado para situaciones de fraude y simulación. Es decir, personas que debieron estar en planilla recibiendo sus beneficios laborales
simplemente se les ha pagado por recibo por honorarios, a través de contratos de locación de servicio. ¿Eso significa que los contratos de locación de servicios son fraudulentos per se o generan actuaciones de simulación per se? No. Lo que pasa es que lamentablemente es conocido que ha sido una de las herramientas o uno de los contratos más usados para sacar de la aplicación del derecho del trabajo a muchas personas. Entonces, ¿qué hace el legislador? Hace una ponderación y crea la presunción de laboralidad, arriesgándose, ojo, y eso es importante tenerlo en cuenta, que la Suprema también lo ha analizado, arriesgándose incluso a que situaciones en las que no existe prestación de servicios laboral, en la que no hay una relación laboral, aplicando la presunción, podríamos de alguna manera considerar como laborales situaciones que en realidad no lo son. ¿Ok? Es decir, antes de la presunción de laboralidad, la apuesta del legislador era que el trabajador acreditara que era trabajador. O sea, quien alegaba ser trabajador y que no se había reconocido su vínculo laboral tenía que acreditarlo a través de los tres elementos del contrato de trabajo. La nueva apuesta del legislador ya no es esa. La nueva apuesta del legislador a través de la aplicación de la presunción de laboralidad es que voy a presumir que todo es laboral, toda prestación de servicios es laboral. Ojo, toda prestación personal de servicios, no se olvide, toda prestación personal de servicios será laboral y generará la presunción de la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, salvo que se pueda acreditar lo contrario. Obviamente, esta es una situación controvertida, ¿no? Porque podríamos estar incluyendo como dentro del marco de una relación laboral las situaciones que no lo son y que jamás lo fueron, ¿no? Pero ese es un riesgo que el legislador asume. Todo iba bien con la presunción de laboralidad, pero ¿dónde vino el problema en la aplicación de la presunción de laboralidad? En que nos fuimos al otro extremo, ¿no? Es decir, en la ley 26.636 se obligaba al trabajador, porque era carga de la prueba al trabajador, a acreditar prestación personal, remuneración y subordinación. Eso generaba, como ya les he mencionado, situaciones injustas en las que trabajadores que sí fueron trabajadores en la realidad no pudieran acreditar. Pero la presunción de laboralidad, conforme se fue aplicando, nos llevó al otro extremo, digamos, de la bahía, ¿no? Nos llevó a situaciones en las que el trabajador, claro, y se entiende, ¿no? Porque así estaba diseñada la presunción. Simplemente presentaba, por ejemplo, los recibos por honorarios. Entonces decía, mira, los recibos por honorarios acreditan una prestación personal, acreditan una remuneración. Bueno, pues vamos a presuponer, vamos a utilizar la presunción de laboralidad y se debe considerar que hay un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Entonces, claro, conforme fue aplicándose la presunción de laboralidad, los órganos jurisdiccionales comenzaron a darse cuenta que eh, esto podría llevar también a situaciones injustas, a situaciones en las que personas que siempre fueron locadores o que siempre fueron trabajadores autónomos, ¿no? Por ejemplo, un abogado puede ser un abogado en planilla subordinado o puede ser un abogado externo, como en mi caso, ¿no? Soy un abogado externo. Yo soy trabajador de mis clientes, ¿no? Obviamente no. No, no tengo un horario, a mí no me dicen qué cosa tengo que hacer, yo dispongo de mi tiempo, etc. Pero hay abogados que están subordinados. Por ejemplo, todas las personas que trabajan en el Poder Judicial, así como yo trabajé en mi momento, somos abogados, pero sí estamos subordinados, ¿no? Porque tenemos un horario y todo lo demás, ¿no? Entonces, la presunción de laboralidad comenzó a raíz de su aplicación efectiva a generar situaciones tan poco deseables, ¿no? Como era considerar trabajadores a quienes de ninguna manera lo eran. Y hay un caso, bueno, ya no lo he puesto en las diapositivas, ¿no? Por ejemplo, de que personas que realizaban estos oficios, por ejemplo, realizaban labores de reparación de computadoras, por ejemplo, ¿no? O sea, una persona, tú puedes contratar a alguien para que venga a reparar computadoras, pero eso no significa pues que sea tu trabajador, porque puede venir, hace el servicio, se va y ya no lo vuelves a ver hasta que vuelva a repararte otra computadora.
Pero claro, si somos estrictos en la aplicación de la presunción de laboralidad, bastará que acredite la existencia de una prestación personal para que se considerara que era trabajador. Entonces, ¿qué hizo la Corte Suprema? Fíjense lo que dice esta interesante casación, ¿no? Y la parte más importante está resaltada en negrito y subrayada. Nos dice, cita la presunción de laboralidad a la Corte Suprema y dice, el juzgador debe presumir la ocurrencia de los otros elementos, remuneración y subordinación, para la configuración de una relación laboral. Cierto es, dice la Corte Suprema, que dicha facilitación probatoria no implica, y ahí viene, digamos, el giro que hace la Corte Suprema en esta sentencia respecto a la presunción de laboralidad invoca la Corte Suprema, no implica una ausencia de probanza por parte del trabajador demandante, que por lo menos, dice la Corte Suprema, debe aportar indicios racionales de carácter laboral de la relación que invoca. Ustedes seguirán dando. Entonces, ¿cómo es el tema, no? ¿En qué quedó? Total, se aplica la presunción y consideramos que estamos frente a un contrato a plazo indeterminado si me acreditan la prestación personal o no. Yo les diría, depende, ¿no? Depende del caso en concreto, ¿no? Yo creo que el mensaje de esta sentencia es interesante en el sentido que nos dice, hay un mensaje claro, me parece, a los jueces, en decirles, señores jueces, apliquen la presunción, sí, pero no obvien de que tampoco se trata de que el trabajador ya no tiene que hacer ningún esfuerzo por acreditar absolutamente nada. Sí, hay que seguir pidiendo, dice la Corte Suprema, por lo menos ya no a nivel de prueba directa, sino indicios racionales de carácter laboral, ¿no? Indicios racionales del carácter laboral de la relación que se invoca. Entonces, claro, alguien podría con mucha razón decir, Dante, entonces hemos vuelto a lo mismo de la 26.636. Yo diría que no tanto, ¿no? Yo diría que ya podríamos incluso hablar de estándar de prueba, ¿no? Creo que lo que ha hecho la Corte Suprema es reducir muchísimo el estándar de prueba a favor del trabajador, no ha eliminado la presunción de laboralidad, pero sí le exige por lo menos a nivel indiciario a los trabajadores que hagan algún esfuerzo de acreditar algo, ¿no? Alguito, ¿no? Por lo menos, no sé, una reunión que tenía correo corporativo, que tenía photocheck, y todo esto que se le llama en la doctrina laboral los indicios de laboralidad, ¿no? Que Jorge Toyama nos ha enseñado hace muchísimos años, ¿no? Entonces yo creo que por ahí viene el tema, ¿no? Me parece que hay por ahí alguna pregunta, la responderemos cuando terminemos la exposición. Sí, Claro, doctor, no hay problema. Sí, yo sí. suelto esta interrogante, ¿no? Antes de pasar a la interrogante. La presunción de laboralidad, ojo, no significa que el empleador deba acreditar que el demandante no era trabajador. Pues eso no se puede, ¿no? Yo no puedo acreditar un hecho negativo. Lo que tiene que acreditar el empleador es qué cosa, la autonomía o independencia de los servicios prestados. Ojo, repito, ripeto, como dicen los italianos. El empleador no tiene que acreditar que el demandante no era trabajador, sino que debe acreditar que quien se alega trabajador en realidad era autónomo o independiente en sus servicios. Por lo tanto, no hay ¿qué elemento? Subordinación. Al no existir subordinación, se rompe la presunción, ¿no? Algunos se preguntarán también, ¿qué hechos determinarían dicha autonomía o independencia? Y esto es variopinto y me gustaría que lo conversemos en las preguntas quizás, pero la casuística nos habla de algunos elementos interesantes, ¿no? Por ejemplo, la fijación de honorarios diferenciados en función a los servicios prestados. Ese es un elemento interesante que acredita independencia, ¿no? O autonomía. Porque a usted, por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo alego que soy trabajador de una empresa, ¿ok? Pero resulta que encuentran un correo electrónico en el que decían, Dante, mira, queremos que nos apoyes con la elaboración de un recurso de casación. Dinos tus honorarios para elaborar ese recurso de casación. Supongamos, correo electrónico 1, correo electrónico 2. Dante, necesitamos que nos apoyes con la participación en una audiencia de juzgamiento. Que quisiéramos que nos indiques, dice la empresa,
¿cuántos son tus honorarios por participar en la audiencia de juzgamiento? Supongamos, correo 3. Dante, tenemos una sentencia que ha sido desfavorable. Quisiéramos que nos digas cuáles son tus honorarios para revisar el caso y elaborar el recurso de apelación. Pregunta, el hecho que yo y no la empresa sea la que determine los honorarios, ¿acaso no es propio de una relación autónoma e independiente de un profesional? Claro que sí. En cambio, si yo estuviera subordinado o fuera un trabajador en la realidad, un trabajador disfrazado, digamos, encubierto, ¿no? Me preguntarían cuánto cobro por cada cosa o me dirían, Dante, encárgate de la casación, Dante, haz la apelación, Dante, anda al juzgamiento, porque se supone que todos los meses te pagamos para que hagas servicios legales, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué más? Otra situación fáctica puede ayudar en la determinación de la autonomía o la independencia? Por ejemplo, la independencia en la realización de reuniones. Si, por ejemplo, se acredita que se convoca a determinada persona para que preste servicios y esta persona dice, no, en mi agenda no tengo esta semana tiempo, puedo recibirlos la próxima semana. ¿Eso es propio de un trabajador o de un profesional independiente? De un profesional independiente. Si tú estuvieras subordinado, si fueras trabajador en la realidad como alegas que lo fuiste, nadie te preguntaría cuál es tu disponibilidad de tiempo. Te dirían, mañana tenemos reunión y vas a la reunión. Ahora, eso tampoco es categórico, ¿no? Estamos dando circunstancias que pueden generar esa inferencia a la conclusión de que estamos frente a unos servicios autónomos o independientes. No es absolutamente necesariamente así, no es una operación deductiva, ¿no? Si no estamos haciendo una inducción, ¿no? Obviamente, probabilística, ¿no? Como son las inducciones, pero ayuda, ¿no? Finalmente, la prestación simultánea de servicios para diferentes empresas, ¿no? Oye, en mi caso, ¿no? Supongamos que yo dijera, yo soy trabajador, ¿no? Eh, sí se ven las diapositivas, ¿no? Quiero saber si se ven las diapositivas, ¿sí, no? Sí, doctor. Ah, ya, ok, gracias. Supongamos que yo alegara, ¿no? Demandar a mis clientes, ¿no? Dios no lo quiera, a mis clientes y dijera, yo he sido trabajador de todas las empresas a las que he representado en sus audiencias. Válidamente, cada una de las empresas podría decir, oye, Dante, pero tú trabajas pues para 30 empresas a la vez. Les has brindado servicios durante los últimos meses a 30 empresas distintas. ¿Cómo es esto de que has podido ser trabajador de las 30 empresas a la vez? ¿Cierto? Se va rompiendo la presunción de laboralidad, ¿no? Se va rompiendo. Claro, esto no se presenta en todos los casos, pero es importante tenerlo en consideración. ¿Ok? Seguimos avanzando. Ahora, abandonamos un poquito las presunciones legales y nos vamos a las presunciones judiciales, ¿no? En este caso, no necesariamente responden a un mandato legal, sino que se establece a criterio del juez, el cual intenta valorar ciertos medios probatorios, sin embargo, al darse cuenta que son incompletos, decide tomar por cierto un hecho, es decir, presumirlo, dándole la posibilidad a la parte contraria de, obviamente, desvirtuarlo. Si revisamos el artículo 23, numeral 5 de la Ley Procesal del Trabajo, de la nueva Ley Procesal del Trabajo, ahí me he olvidado de poner nueva ley porque es el nombre de la ley, ¿no? ¿Qué nos dice? De que el juez puede tomar por ciertos o tomará por cierto determinados hechos, ¿no? Si es que no han hechos considerados como dañinos, ¿no? O indebidos por parte del empleador. ¿No? Vamos a revisar aquí exactamente qué nos dice la nueva ley procesal del trabajo. El 23.5 nos dice, en aquellos casos en que de la demanda y de la prueba actuada aparezcan indicios que permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado, el juez debe darlo por cierto, salvo que el demandado haya aportado elementos suficientes para demostrar que existe justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Entonces, si estamos frente a la alegación de un hecho lesivo, ¿ok? La ley
genera una presunción judicial y le dice al juez, oiga, usted debe presumir que ese hecho lesivo es cierto, salvo que el empleador acredite que existen otros motivos razonables distintos al hecho lesivo. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda, ¿ok? Aquí por cuestiones de confidencialidad no hemos puesto el número del expediente, ¿no? Y también de protección de datos personales, ¿no? Pero ¿de qué se trataba este proceso? Se trataba de un trabajador que alegaba que había sido despedido por haber tenido VIH, ¿ok? No sé cuántos de ustedes han visto la película Filadelfia, no sé si la han visto, seguro que sí, ¿no? En la película Filadelfia, como ustedes recordarán, es una de las mejores películas que tiene Tom Hanks. Tom Hanks es un próspero abogado de una importante firma norteamericana en la que, oh casualidad, ¿no? Después que es diagnosticado con ser portador del virus del VIH, eh, comienza su caída, ¿no? Grave en la empresa en el sentido que deja de asignársele procesos importantes, ya no le daban trabajo, él veía los casos más importantes de la firma y comienzan a darle casos sin importancia. Entonces, claro, lo que se discutía en ese caso era si el empleador termina despidiéndolo a Tom Hanks, supuestamente sobre la base de un bajo rendimiento. Esa era la alegación de la empresa. La alegación de Tom Hanks, del trabajador, era que había sido despedido por ser portador del VIH. Bueno, esto que estaba en la película ocurre en un caso peruano, ¿no? Solo que este trabajador, que era portador realmente del VIH, había sido despedido por falta grave, ¿no? Y había sido despedido por golpear a un compañero de trabajo. Entonces lo que se discutía era justamente si es que cuál había sido el motivo del despido, su condición de ser portador del VIH o la falta grave que había cometido. Entonces, fíjese, ¿qué dice la sala para no aplicar la presunción? ¿Por qué? Porque en teoría se estaba alegando un hecho lesivo. ¿Cuál era el hecho lesivo? El despido por ser portador del VIH. Si somos estrictos, e incluso así lo había hecho el juez de primera instancia, debió aplicarse la presunción y decir, oiga, si usted no me da otra razón para entender el despido del trabajador, yo tendré por cierto que el despido estuvo motivado en su condición de ser portador del VIH. Pero esta presunción se rompe, ¿no? Se rompe ¿por qué? Fíjese lo que analiza la sala. Eh, Termina llevando a la conclusión de que la empresa jamás había tenido conocimiento de este padecimiento. Entonces, si la empresa no tenía conocimiento que el trabajador era portador del VIH, ¿podía haberlo despedido por esa situación? No, ¿verdad? Pero no solo eso, sino porque la verdadera causa por la que se había despedido al trabajador era porque había cometido una falta grave, tan grave como golpear a un compañero de trabajo, ¿no? Entonces, la presunción judicial sirve, en este caso del 23.5, la nueva ley, para que el juez pueda tener por ciertos, ¿ok? eh, hechos lesivos alegados por los trabajadores siempre que la empresa no dé una explicación distinta a la que ha dado el trabajador, ¿no? Usualmente, casi siempre, creo yo, la empresa va a tener algo, ¿no? O sea, va a tener una imputación de falta grave, va a tener un retiro de confianza, por ejemplo, o sea, siempre va a haber quizás, pero puede ser que no, y si realmente no tiene ninguna explicación, por aplicación del 23.5 de la nueva ley procesal del trabajo, tendrá que aplicarse la presunción judicial respecto de la cual tendrá que considerarse que el hecho lesivo se produjo conforme lo ha alegado el trabajador, si no hay otra versión acreditada por parte del empleador. ¿Ok? Ahora, viene la parte, creo yo, más interesante de esta sesión, que voy a tratar de respetar el tiempo que se me ha otorgado. ¿Qué nos dice el artículo 29 de la nueva ley? Ya no son presunciones legales, ya no son presunciones judiciales, sino que nos habla de que la propia conducta de las partes puede generar presunciones. Claro, en puridad estaríamos hablando de una presunción legal, pero claro, no parte de una situación prefabricada por el legislador, sino por lo que hagan las partes en el proceso.
¿Qué nos dice el artículo 29 de la nueva ley? Dice, el juez puede, y ahí viene el tema, ¿no? Puede, no debe, puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes atendiendo a su conducta asumida en el proceso. Esto es particularmente relevante cuando la actividad probatoria es obstaculizada por una de las partes. Entre otras circunstancias, se entiende que se obstaculiza la actuación probatoria cuando no se cumple con las exhibiciones ordenadas. Primer supuesto, se niega la existencia de documentación propia de su actividad jurídica. Se impide o niega al juez el acceso a esta información, o los peritos o los comisionados al material probatorio o a los lugares donde se encuentra. Esta presunción digamos, de extraer conclusiones contrarias a los intereses de las partes en atención a su conducta en el proceso y específicamente a la obstaculización probatoria, ha tenido una gran aplicación en materia laboral, pero sobre todo, perdón, les voy a explicar esto, sobre todo en lo referente al pago de horas extras, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos, si has pagado la gratificación o no, es muy sencillo, ¿no? Básicamente podrías pedir al trabajador que exhiba los movimientos de sus cuentas de ahorros, ¿no? Es muy sencillo. Si pagara las vacaciones, también sencillo, las boletas de pago, ¿no? Pagaste la remuneración, boletas de pago. Pagaste la CTS, las liquidaciones CTS o el depósito en la cuenta de CTS en la entidad financiera correspondiente. ¿Dónde es que se ha generado una aplicación interesante de este artículo 29? Insisto, en los casos en los que los trabajadores alegan la prestación de servicios extraordinarios o trabajo en sobretiempo, horas extras, como se le llama comúnmente. ¿Y qué hace el trabajador? Solicita la exhibición, ¿cierto? ¿La exhibición de qué cosa? De los libros de planilla y sobre todo de las hojas de control de ingreso y salida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si la empresa no presenta esa documentación? Ahí tenemos tres pronunciamientos interesantes de la Corte Suprema, ¿ok? Vamos por el primero. ¿Qué dice la casación 5156-2018 Cajamarca? Nos dice, mira, si no presentas la información, el juez puede aplicar la presunción, ¿ok? Porque más allá de que si transcurrieron 5 años, ustedes saben, hay una norma de rango legal que establece que después de los 5 años los empleadores no tienen la obligación de llevar la documentación laboral y por tanto, tributaria y laboral, y por tanto no tendrían que conservarla, ¿no? Pero ¿qué dice la Corte Suprema en este caso? Dice, no, bueno, si tú has quemado, incendiado, archivado, roto la documentación mayor a los 5 años, ese es tu problema, porque sabes que en cualquier momento te pueden demandar y tú tienes que tomar las precauciones necesarias. ¿Ok? Entonces, si un trabajador te dice que hizo trabajo en sobretiempo y tú alegas que no tienes la documentación, sea por antigüedad o que no la tienes por alguna razón, pues ese es tu problema. No has acreditado, no has cumplido con tu carga de la prueba y por tanto aplicaré la presunción del 29. Sin embargo, hay por lo menos dos, hay muchísimos, pero yo he traído hoy dos, casaciones donde la Corte Suprema viene atemperando, menguando en gran medida la aplicación de esta presunción del artículo 29. Fíjese lo que dice esta casación, la 21.433-2018 Lima. Dice, el trabajo sobre tiempo supone la prestación efectiva de servicios en beneficio del empleador. En consecuencia, no basta, y resalto, no basta el incumplimiento de las exhibicionales, registro de asistencia, por parte del empleador para acreditar de manera inequívoca su real y efectiva realización. ¿Qué significa eso? Que entonces la presunción del 29 ya no es tan contundente como estábamos pensando. La Suprema nos dice, oye, no por el hecho de que no te presentaron las exhibicionales, los registros de asistencia, pues ya vas a llegar a la conclusión de que, por ejemplo, un trabajador te dijo de que ha prestado 5 horas extras diarias durante 20 años y porque no te presentaron los registros de asistencia, vas a considerar
de que ha prestado 5 horas extras diarias durante 20 años, ¿no? Esta sentencia es interesante y yo les animo a revisarla, porque finalmente sí le da un monto al trabajador, pero bastante menor al que se le había reconocido en primera y en segunda instancia, ¿no? La Suprema hace luego una especie de ponderación y dice, bueno, no te voy a dar de que has trabajado 6 o 7 horas extras, sino 2 horas extras diarias. Bueno, vamos, en atención al caso en concreto podría haber sido una solución al caso, ¿no? Pero lo importante también de la sentencia es que va recortándole de alguna manera fuerza a la presunción del 29 porque nos dice, no es suficiente el incumplimiento para que automáticamente llegues a la conclusión de que las horas extras debes otorgarlas tal cual te han sido solicitadas. Y esta es peor, ¿no? Digamos, peor en el sentido de que destruye aún más la presunción del 29. Es esta casación, la 12.439 de 2017, la libertad. Fíjese lo que está en negrito, ¿no? No basta la presunta obstrucción procesal, de que estamos hablando, de no ofrecer, ¿no?, los registros de asistencia, para pretender determinar el cumplimiento de una jornada extraordinaria. En buena cuenta, ¿qué se dice más adelante? Que el trabajador tiene que acreditar igual haber prestado servicios en sobretiempo. Esa es la conclusión de esta casación. Entonces vemos que, por un lado, nuestro sistema jurídico habla de la presunción de laboralidad, la Corte Suprema la tempera. El 29 nos habla de la presunción vinculada a la conducta de las partes, la Corte Suprema la tempera. Creo yo, sobre la base de que va habiendo muchos casos y se va dando cuenta que una aplicación mecánica y automática de las presunciones puede llevarnos también a situaciones no deseadas. Entiendo yo que eso es